se tiene un espejo esférico cóncavo. Ya, si el espejo es cóncavo, yo de acá puedo tener una información. Se tiene un espejo esférico cóncavo. Y me dicen que el radio es 1. A ver, entonces, a ver, de la teoría, si el espejo es cóncavo y su radio es 1, ¿cuánto vale la distancia focal? ¿Recuerdan? ¿Sí? Muy bien. Positivo, ¿verdad? Si es cóncavo, es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Miren, de ahí ya tenemos un dato. Determine la distancia del objeto. Ya, la distancia del objeto le hemos llamado P. Para que el tamaño de la imagen sea 5 veces del tamaño del objeto. Entonces, bueno, la altura del objeto, hemos dicho, es a la altura de la imagen, como la distancia del objeto es a la distancia de la imagen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden verificar esta fórmula? ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Recuerdan esa fórmula? Ah, muy bien, el negativo. Sí, sí lleva negativo, pero hemos dicho que a veces podemos utilizar el valor absoluto, no hay ningún problema. Ya, pero no hay problema, le ponemos el negativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, no sé si ustedes están en mi clase, sí, porque creo que acá pueden entrar cualquier estudiante, pero eh, cuando hice la teoría les dije que en algunos problemas era suficiente solamente con saber el módulo, ¿ya? Pero bueno, no hay problema, entonces utilizamos el negativo. Ya. Entonces me dice que determine la distancia del objeto para que el tamaño de la imagen sea 5 veces. Ah, ya, entonces el tamaño de la imagen tiene que ser 5 veces el tamaño del objeto. Bueno, entonces, si el 5 lo paso a dividir, me queda que el tamaño del objeto entre el tamaño de la imagen es igual a un quinto, ¿verdad? Y la distancia del objeto no lo conozco, pero la distancia de la imagen será así, ¿verdad? Así. Muy bien. A ver, bueno, ya tenemos esta expresión. Entonces utilizamos ahora la ley de Descartes, ¿verdad? Uno entre la distancia focal va a ser igual a uno entre la distancia del objeto más uno entre la distancia y la imagen. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, estimados estudiantes? ¿Sí? Vamos a utilizar esta fórmula entonces, que es la ecuación de Descartes. Ya, si me dicen que la imagen es invertida, ¿me dará algún dato adicional esto? Y bueno, también saber de que determine la distancia del objeto para que el tamaño de la imagen, ya, la imagen es 5 veces más grande que el objeto. Y saber de que la imagen es invertida, ¿me dará algún dato? ¿Cuándo sucede esto cuándo sucede esto en el espejo cóncavo? Ya, Q es negativo. Si, claro, si la imagen es invertida, seguros que Q es negativo. ¿Seguros que Q es negativo? Sí, a ver, confirmen los demás. ¿Seguros que Q es negativo? Si nosotros revisamos la teoría, en un espejo cóncavo,
la imagen es invertida, la imagen es invertida y de mayor tamaño cuando el objeto está entre el foco y el centro de curvatura. No sé si me dejo de entender o quiere que lo dibuje. Y si Q, y bueno, y si estamos hablando, ya, sí, lo dibujo. Ya, a ver, vamos a dibujarlo mejor. ¿Está bien? Si es cóncavo, la parte reflejante está en la parte interna. Acá tenemos el foco. Acá tenemos el centro de curvatura. ¿Correcto? Entonces, a ver, voy a poner aquí. ¿Ya? A ver, y lo voy a colocar, bueno, voy a colocar de otro color la imagen. ¿Sí? Más o menos era así, ¿verdad? Así, esta era la imagen. Cuando el objeto pasaba al centro de curvatura, la imagen también pasaba al centro de curvatura. ¿Sí? O sea, el primer caso era este, ¿verdad? El primer caso era este. Cuando el objeto estaba lejos del centro de curvatura. El segundo caso era cuando el objeto estaba en el centro de curvatura y se demostraba por la ecuación de Descartes que la imagen también estaba en el centro de curvatura. Y acá también la imagen es invertida, por si acaso. ¿Ya? En ese caso también la imagen es invertida. Pero, tanto en el primer caso como en ese, bueno, en el primer caso el objeto era de mayor tamaño que la imagen. En el segundo caso, en el que el objeto está en el centro, se muestra por la ecuación de Descartes de que el objeto está a la misma distancia que la imagen y sus tamaños son iguales. Entonces, cuando el objeto disminuye su distancia, la imagen, la imagen aumenta su distancia. Eso lo expliqué en clase. Y si aumenta su distancia, vemos que también va a aumentar de tamaño. Entonces, estamos en este caso. Y donde está el objeto, habíamos dicho, perdón, donde está el objeto habíamos dicho que era la zona real y la otra era la zona virtual. Y donde estaba la zona real, las distancias son positivas. Y claro, si hubiera estado en la zona virtual, la distancia hubiera sido negativa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿estamos de acuerdo o hay alguna pregunta? ¿Sí? Y claro, les hago recordar qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? A ver, bueno, aquí no hay imagen, pues, ¿sí? Cuando el objeto está en el foco, simplemente no hay imagen. ¿Ya? Ahora, cuando el objeto está entre el vértice y el foco, la imagen ya se va para el otro lado. ¿Correcto? Y ahí sí sería derecha. En el espejo cóncavo, solamente hay un caso en donde la imagen es derecha, y es cuando el objeto está entre el vértice y el foco. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? Ya, muy bien. Entonces, como ya se entendió esto, eh, bueno, como ya se entendió esto, entonces ya sabemos que estamos en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces bueno, la distancia de la imagen va a ser positiva porque está en la zona real. Eh, si gustan lo pueden poner altura de la imagen entre altura del objeto, es igual. Lo importante es que la altura del objeto es directamente proporcional a la distancia del objeto. Eso es lo más importante. ¿Ya? Y la distancia de la imagen es directamente proporcional a la altura de la imagen.
Eso es lo más importante. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo todos? Ya, muy bien. Entonces ahora sí ya puedo reemplazar. Bueno, la distancia focal ya sabemos que es positivo, 1 entre 0,5, positivo. La distancia de los objetos siempre es positivo, así que le voy a poner 1 entre p. A ver, les hago la siguiente pregunta. La distancia de la imagen, ¿qué será? ¿Positiva o negativa? La distancia de la imagen. La distancia de la imagen va a ser positiva, ¿verdad? Ya. Es por eso que para que se eviten problemas, mejor no le ponemos el menos, ¿ya? ¿Está bien? Porque si no se van a confundir con los signos. Entonces vamos a hacer algo mejor, ¿ya? Vamos a aplicar una constante de proporcionalidad. La distancia del objeto va a ser como un k y la distancia de la imagen como 5k. Ya sabemos que la distancia del objeto siempre es positivo. Y la distancia de la imagen, en este caso, es positiva, pues porque está en la zona real. Bueno, entonces, multiplico abajo entre 5 y multiplico arriba por 5. Entonces, bueno, 1 entre 1,5, esto es como un medio, esto me sale 2, ¿verdad? 5 más 1 sería 6. Entonces, ¿cuánto vale K? Mitad 1, mitad 3. K vale 3 quintos. Pero K no es lo que me piden, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Determine la distancia del objeto. Claro, la distancia del objeto es justamente K. 3 quintos de qué? De metros, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? ¿O hay alguna pregunta, alguna consulta quizá? Bueno, esto me sale 0,6 metros, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? Ya. Entonces, miren, quizás a ver, ¿qué hubiera pasado si ustedes le hubieran puesto el menos? ¿Qué hubiera pasado si ustedes le hubieran puesto el menos? Y hubieran dicho, a ver, ¿qué hubieran dicho ahí, pues? A ver, ¿qué hubiera pasado si le hubieran puesto el menos? A ver, ¿qué hubiera pasado si ustedes le hubieran puesto ahí su menos? Ahí está. ¿Cómo hubieran reemplazado ustedes? ¿Qué hubieran dicho? No, yo creo que ahí se iban a confundir en serio si le hubieran puesto el menos. Porque ya habíamos demostrado que la distancia de la imagen tiene que ser positiva. ¿Sí? No sé si me dejo entender. O sea, ese menos es cuando ustedes ya tienen el valor numérico ya de la distancia de la imagen. Y claro, ese menos lo que le indica es simplemente que la imagen está invertida. Pero no significa que ese menos lo van a usar ustedes en la ecuación de Descartes. Ese menos lo único que le indica es que la imagen está invertida. Porque cuando la imagen, cuando la imagen está en la zona virtual, la distancia de la imagen es negativa y menos por menos se vuelve más. Eso significa de que la imagen estaría derecha. Y claro, ese es el último caso del espejo cóncavo. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. ¿Sí? O si no, preguntas.
Bueno, la cosa en general es que ese menos solamente es para indicarles si la imagen es derecha o invertida. No es para que ustedes lo usen directamente en la ecuación de Descartes. ¿Ya? Tienen que ustedes saber si es que la distancia de la imagen es positiva o negativa de acuerdo a los datos del problema, no de acuerdo a esa fórmula. ¿Ya? Eso es lo que les quiero decir en pocas palabras. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir con otro ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio. Ah, por si acaso les digo, no va a venir integrales, ¿ya? No va a venir integrales en su T1. A ver, me confirmo, ¿ustedes son de mi clase o son de otra clase quizá? Porque a veces les hablo como si estuvieran en clase. Ah, ya, de otra, porque venía integral. Ah, ya. Ah, ya dice, ¿por qué vendría integrales? No, lo que pasa es que en la ley de Coulomb, bueno, de acuerdo al sílabo, tenemos distribución de carga continua y eso se hace con integrales. ¿Ya? Ah, ya, se lo voy a pasar al coordinador para que él vea la forma de poder distribuirlo, ¿ya? ¿Sí? Esta grabación. Me parece que todas las grabaciones van a estar, bueno, van a estar disponibles, ¿ya? Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces continuamos. A ver, un estudiante que me ayude a leer este ejercicio, por favor. ¿Sí? A ver, algún estudiante que me ayude a leer este ejercicio. Gianfranco, por favor. Un espejo convexo tiene 80 centímetros de radio de curvatura. La distancia en centímetros a la superficie del espejo a la que debe colocarse un objeto para que el tamaño de su imagen sea el 40% del tamaño del objeto es. Muy bien, muchas gracias. Ya, entonces tenemos un espejo convexo. Si el espejo es convexo, ¿alguien levantó la mano? Sí, a ver. Sí, ¿alguien levantó la mano? A ver. Ya, nadie, ¿verdad? Ya, entonces si el espejo es convexo y el radio de curvatura es 80, bueno, ¿cuánto es entonces la distancia focal? Con todo y su signo, ¿ya? ¿Cuánto será la distancia focal? Sí, a ver, recordamos, estimados estudiantes. Ya, muy bien, si el radio de curvatura es 80, claro, la distancia focal es la mitad, 40, pero como el espejo es convexo, menos 40. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? ¿Ya? Muy bien. Claro, cuando es cóncavo es positivo, cuando es convexo es negativo, ¿ya? La distancia en centímetros a la superficie del espejo a la que debe colocarse un objeto para que el tamaño de ya. Bueno, entonces me están preguntando por la distancia del objeto, ¿ya? Debe colocarse un objeto para que el tamaño de su imagen sea el 40% del tamaño del objeto. Entonces, ¿qué significa esto? Que la altura de la imagen va a ser el 40% de la altura del objeto. En otras palabras, este cero se va con ese cero, mitad 2, mitad 5. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ya, muy bien.
Entonces, bueno, ahora sí utilizamos, ¿verdad? Altura de la imagen entre altura del objeto es igual a la distancia de la imagen entre la distancia del objeto, ¿cierto? Entonces, de aquí sabemos que la altura de la imagen entre la altura del objeto va a ser igual a 2/5. Le puedo poner una constante de proporcionalidad, ¿sí o no? Para decir que la distancia de la imagen vale como 2K y la distancia del objeto como 5K. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, estimados estudiantes? ¿O hay alguna pregunta, consulta? ¿Sí? Bueno, ya saben que pueden preguntar, ¿ya? Entonces, ahora sí aplicamos la ecuación de Descartes. 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre la distancia del objeto más 1 entre la distancia, de la imagen. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado con los signos. Bueno, la distancia del objeto, como es un espejo convexo, debemos saber que es menos 40, ¿ya? Ya sabemos que ya está en centímetros. En el proceso no es necesario poner unidades, al final lo ponemos. La distancia del objeto siempre es positiva, estimados estudiantes. Así que la distancia del objeto sabemos que acá es 5K. Ahora, debemos de recordar para el espejo convexo tiene un único caso, ¿ya? Si gustan lo recordamos, ¿ya? Si gustan lo recordamos, el único caso del espejo convexo. Bueno, tenemos acá y tenemos aquí el objeto, ¿verdad? Tenemos el objeto y en el espejo convexo, la imagen en dónde se dibuja. A ver si recordamos. Esta sería la zona real, ¿verdad? Y la otra sería la zona virtual. En el espejo convexo, la imagen en dónde se dibuja. ¿En la zona real o en la zona virtual? ¿Y es derecha o es derecha? ¿Qué opinan? Bueno, si ustedes no recuerdan quizá, podemos hacer algo, ¿ya? Esta ecuación de Descartes, ya, imaginemos que ustedes no recuerdan, ya, imaginemos que ustedes no recuerdan. Podemos hacer algo. Esta, bueno, la ecuación de Descartes lo pueden poner así. 1 entre F sería igual a Q por P entre P por Q, ¿verdad? Ahora, para, para el espejo convexo, ustedes saben de que esto es negativo, ¿sí o no? Ah, ya, esperen, esto sería multiplicación, ya, acá sería suma y abajo multiplicación, ya. Muy bien, entonces si yo quiero que esto sea negativo, ya yo ya sé que la distancia del objeto es positivo. Para que sea negativo, entonces la distancia de la imagen debe ser negativa, ¿sí o no? Porque más por menos menos. Y esto debe ser positivo. En otras palabras, para que sea positivo, P debe ser mayor que Q. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? Claro, Q negativa. Y si Q es negativa, ya, porque veamos el otro caso, ¿ya? Si ya sabemos que lo de la izquierda es negativo, veamos el otro caso. ¿Qué pasaría si yo digo que Q es positivo? ¿Qué pasaría si yo digo que Q es positivo? Para que me salga negativo, esta resta debe ser negativo, ¿verdad? Pero no podría ser, ¿sí o no? No podría ser porque si yo ya digo que Q es positivo, si los dos son positivos, la suma de dos positivos sigue siendo positivo, ¿sí o no? Así que esto no puede ser. La única posibilidad es que Q sea negativa. ¿Ya? Y la otra posibilidad ya, si ya tengo que abajo es negativo, arriba tiene que ser positivo. Y para que sea positivo, como ya sé que Q es negativo, entonces P debe ser mayor que Q. En otras palabras, la imagen debe ser de menor tamaño.
No sé si me dejo entender, estimados estudiantes. O sea, Q es negativa, o sea, está en la zona virtual, pero es de menor tamaño. ¿Sí? Miren, de acá nomás, de la ecuación de Descartes nomás ya pudimos deducir que Q es negativa y por lo tanto de menor tamaño. No sé si me dejé entender, estimados, con la acción. Ya, muy bien, otra vez, ya, muy bien, no hay problema. Ahí estamos ahorita para aprender, ¿sí? Ya, ya. Esto que estoy diciendo es en el caso que ustedes no se acuerden si Q es negativa, positiva y bueno, lo que sea. Entonces, ustedes parten de la ecuación de Descartes, ¿ya? Bueno, la ecuación de Descartes lo pueden poner así, ya. Tengo 1 entre f y la suma de estas dos fracciones es igual a Q, no, P por Q y, no, perdón, arriba sería la suma y abajo sería el producto, ¿verdad? Así sumamos las fracciones. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ya. Entonces, la misma ecuación de Descartes me dice, la misma ecuación de Descartes me dice de que para el espejo convexo solamente hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque el espejo convexo ya sabemos que la distancia focal debe ser negativo, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya sabemos que el espejo convexo, su distancia focal debe ser negativo. Por lo tanto, todo lo que está a la izquierda debe ser negativo. Ahora, yo ya debo de saber que la distancia del objeto siempre es positivo. Por lo tanto, ¿de qué manera lo que está a la izquierda me puede dar negativo? La única posibilidad es de que la distancia de la imagen sea negativa. Y claro, como yo sé que este es positivo y esto es una suma, entonces si ya sé que la distancia de la imagen es negativo, entonces para que la suma me dé positiva, P debe ser mayor que Q. Claro, si yo sumo un positivo con un negativo, pero obviamente el positivo debe ser mayor para que el resultado, todo esto me dé positivo. ¿Por qué quiero que arriba sea positivo? Porque si arriba es positivo, y claro, más por menos me da menos, y más entre menos, ahí me da este menos. No sé si me dejo entender, es por la ley de signos. ¿Sí? Bueno, si no han entendido esa explicación, caballero, tienen que aprenderse pues de memoria esto de acá, ¿ya? Ahora, imagínense que ustedes dicen no, ¿y qué pasa si yo digo, porque la otra posibilidad es que la distancia de la imagen sea positiva, ¿sí o no? Bueno, ahí sí se fregó todo, pues porque si ustedes dicen o quieren pensar que la distancia de la imagen en este caso es positiva, si yo sumo un positivo con otro positivo va a ser positivo, pues, y si se dan cuenta, más por más es más, y más entre más sigue siendo más, y nunca va a ser menos, ¿ya? Entonces, lo que yo debo de saber es que la distancia del objeto siempre es positiva y la distancia focal para un espejo convexo es negativa. Esas cositas debo saber, ¿ya? Entonces ahí también descubrí que la distancia de la imagen es de menor tamaño y claro, quizás no debía haber hecho tanto, digamos, tanto análisis porque aquí ya me dice pues que la distancia de la imagen, bueno acá también, que la distancia de la imagen es menor a la distancia del objeto. ¿Estamos de acuerdo? No, no, lo que yo he hecho, lo que yo he hecho es solamente la explicación nomás, para saber que la imagen está en la zona virtual, porque la otra manera es que te lo aprendas, pues. La otra manera es que tú ya sepas que para un espejo convexo, la imagen está en la zona virtual. Y si la imagen está en la zona virtual, por lo tanto, deberíamos de saber que la distancia de la imagen es negativa, porque si estuviera en la zona virtual, sería positiva. La distancia del objeto siempre es positiva, la distancia del objeto siempre es positiva. La distancia de la imagen cambia de signo si es que está en la zona virtual o en la zona real. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la otra forma es que tú ya sepas, ya pues, que tú ya sepas que como es un espejo convexo, solamente hay un solo caso. Y en ese único caso, la imagen está en la zona virtual y por lo tanto su distancia es negativa.
Esa es la otra forma, que ya lo sepas. Lo que yo he explicado hace ratito solamente es en el caso que no sepas y lo quieras deducir. ¿De dónde se deduce? Se deduce de la ecuación de Descartes. Ya, solamente eso. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Antes de seguir. Ya, muy bien. Entonces, ya, nosotros ya sabemos ya que para el espejo convexo hay un único caso y la imagen está en la zona virtual y por lo tanto la distancia de la imagen es negativa. Ya. Bueno, la distancia del objeto siempre es positiva, pero en este caso la distancia de la imagen es negativa, ¿ya? Bueno, la distancia de la imagen es directamente proporcional a 2K, pero ya sé que es negativa, así que sería menos 2K. ¿Me dejo entender hasta aquí o hay alguna pregunta o consulta? ¿Se entienden los signos? ¿Sí? Ya. Entonces continuamos. Bueno, este negativo lo puedo pasar arriba, no hay ningún problema. Acá es 1 entre 5K. Y bueno, ese negativo yo lo puedo pasar aquí, no hay ningún problema, ¿ya? 1 entre 2K. Y bueno, para resolver esto, yo puedo multiplicar abajo por 2 y arriba por 2. Y abajo lo puedo multiplicar por 5 y arriba por 5. No pasa nada, ¿sí o no? ¿Por qué hago esto? Bueno, para hacerlo más bonito, pues, ¿ya? Arriba 2, acá me queda 10K, menos 5 por 1, 5, acá me queda 10K, y ya pues ya homogenicé la fracción y bueno, ya evito de usar calculadora. Bueno, esto es 2 menos 5 es menos 3 y acá es 10K, ¿verdad? Menos y menos se van, este y este se va y K sería 3 por 4, 12, ¿sí o no? 12. ¿Qué es lo que me piden? La distancia en centímetros de la superficie del espejo, la distancia en centímetros a la superficie del espejo a la que debe colocarse el objeto. O sea, me están pidiendo la distancia del objeto. Y bueno, la distancia del objeto es P y P es 5K. Por lo tanto, la distancia del objeto es 5K. Entonces, esto será 5 por 12, 60, ¿verdad? 60 centímetros. ¿Por qué estoy tan seguro que es 60 centímetros? Porque este 40 estaba en centímetros. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? ¿O hay alguna pregunta, consulta quizá? ¿Sí? A ver. Sí, a ver. Sí, Willy, sí. Siempre que se diga que el espejo es convexo, ya debemos de saber que es un único caso. Y en ese único caso, la distancia de la imagen es negativa porque está en la zona virtual y es de menor tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿estamos de acuerdo, estimado? ¿O hay alguna pregunta, consulta quizá? Muy bien, entonces, ¿estamos bien entonces con esto? ¿Qué les parece si pasamos a otro tema o seguimos con esto de espejos? Porque yo creo que esto es lo más difícil, ¿ya? Esto es lo más difícil que les puede venir en lo que es espejos, ¿ya? O les gustaría hacer de repente... A ver, podemos hacer una pregunta de teoría también. Las preguntas de teoría también son importantes, ¿ya? A ver, una pregunta de teoría, ¿ya?
A ver, claro, sí, va a venir teoría también. A ver, qué opinan de este ejercicio de teoría? A ver. A ver, un estudiante que me ayude a leer este problema, ¿ya? ¿Está bien? Para resolverlo, ese ejercicio de teoría. Sí, a ver, un voluntario, por favor, que me ayude a leer este ejercicio. Hola. No, no hay nadie. Bueno, ya lo leo yo, ¿ya? Dice, un objeto se encuentra a una distancia P de 4F. Bueno, F es la distancia focal, ¿ya? De un espejo cóncavo. Señale la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, si la distancia del objeto es 4 veces la distancia focal, la imagen formada es virtual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se acuerdan lo que expliqué hace ratito sobre el espejo cóncavo? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿La imagen formada será virtual? Espejo cóncavo. Ya, miren. Acá creo que bueno, acá quedó lo que les expliqué, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos empezado así? ¿Sí o no? Se supone, se supone que, bueno, esto es F, esto es F, y claro, si el objeto está a 4 veces la distancia focal, significa que está fuera está fuera del centro de curvatura. Entonces estamos en el primer caso. Entonces la imagen será real. La imagen va a ser invertida y real. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Claro, debemos de saber que todo esto se demuestra por la ecuación de Descartes. Mientras la distancia del objeto va disminuyendo, la distancia de la imagen va aumentando. Pero en la zona real. Para el espejo convexo solamente hay un caso en que la imagen es virtual. El único caso en donde la imagen es virtual es cuando el objeto está entre el vértice y el foco, cuando está en esta región. Cuando está en esta región, sí, la imagen se pone en la zona virtual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta quizá? Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que la imagen es virtual, esto es falso, no. Esto es falso, ¿ya? La primera siempre es falso. Ya. La posición de la imagen se encuentra entre el foco y el centro de curvatura. ¿Qué piensan ustedes? ¿La posición de la imagen se encuentra entre el foco y el centro de curvatura? La imagen, por si acaso, la posición de la imagen se encuentra entre el foco y el centro de curvatura. Verdadero, muy bien, Ariana, muy bien. Claro, eso es lo que habíamos dicho, ¿verdad? O sea, no importa si de repente el objeto está por acá, no importa. La imagen va a estar entre estos dos, pues, entre el foco y el centro de curvatura. Pero cuando el objeto se viene al centro, la imagen se viene al centro también. Y cuando el objeto se va acercando a la derecha, recién la imagen se va yendo más hacia la izquierda. ¿Sí? Como les digo, mientras la distancia del objeto va disminuyendo, la distancia de la imagen va aumentando. ¿Correcto? Bueno, disculpen los garabatos, pero
hay que rayar de alguna manera, verdadero. Y la siguiente, el tamaño de la imagen es la tercera parte del objeto. ¿Qué piensan ustedes? El tamaño de la imagen es la tercera parte del objeto. ¿Será posible comprobar esto? ¿Será posible comprobar esto? ¿Qué opinan? Ya, pues tendríamos que aplicar la ecuación de Descartes, ¿verdad? Este es 1 entre f, la distancia del objeto sería, bueno, 1 entre 4f, y con esto voy a encontrar la distancia de la imagen. 1 entre q sería igual a 1 entre f, ese 1 entre 4f está sumando, al otro lado pasa a restar. Multiplico abajo por 4, arriba por 4, 4 menos 1, 3, y me quedó abajo 4f. De tal manera que q va a ser igual a 4 tercios de f. El tamaño de la imagen es la tercera parte. A ver, ¿sí? ¿Estamos bien? A ver, el tamaño de la imagen. Ah, ya, pero esto de acá es solamente. Ah, me están hablando por el tamaño. Bueno, entonces el tamaño de la imagen es al tamaño del objeto, como la distancia de la imagen es a la distancia del objeto. Bueno, entonces decimos lo siguiente. Ah, esto sería en función de f, ¿verdad? Ya. La distancia de la imagen será 4 tercios de f y la distancia del objeto 4f. Los 4f se van, efectivamente es un tercio, ¿sí o no?